Hola, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este tu programa. Yo decido ser feliz porque ser feliz es una decisión. Bienvenidos, bienvenidas a este tu programa y estamos transmitiendo desde la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más pensado con mucho cariño para ti y para todos aquellos que nos escuchan y que nos abren esa puerta de su intimidad, ese corazón, para escuchar quizás una palabra de aliento, una palabra de cariño, algo que toque tu corazón para que puedas tomar la acción que necesitas para ser cada día mejor. Recordando que tus estrellas y esas estrellas que nos compartes, que nos regalas, nos permiten y nos permitirán crecer más, crecer en esta plataforma y llegar a esos rincones, a esos espacios, a esos lugares en donde habrá quizás alguna persona que lo necesite. Este programa está hecho con muchísimo cariño y también pensando en ayudarte. ¿De qué manera podemos ayudarte? ¿De qué manera podemos estar contigo y acompañarte en este proceso de vida que todos estamos atravesando siempre? Hoy, el día de hoy, me permití dar un tema y exponer un tema que creo que todos hemos pasado por algún tipo de pérdida, de algún tipo de duelo. Y por eso este programa está pensado para todas esas personas, para todos aquellos que en algún momento de su vida han vivido un proceso de duelo y saber que el duelo duele y duele muchísimo. Por eso es tan importante que estemos preparados. ¿Cómo estamos preparados para vivir un duelo o cómo estamos preparados para acompañar en ese duelo, en esos momentos, en ese proceso? Porque el duelo es un proceso y es algo que sin lugar a dudas todos tenemos que atravesarlo. Algunos con más conocimiento, algunos con más preparación y algunos otros desconociendo este tipo de etapas, este proceso, pero aún así lo viven. Qué grandioso es esto, porque inevitablemente lo atravesamos, aún sin saber el nombre o los procesos o los indicadores que nos hacen sentir o percibir que estamos viviendo un duelo. ¿Cuántas veces hemos tenido una pérdida y desconocemos los procesos que tenemos que vivir para poder superar o sanar y vivir ese proceso de curación a través de esa pérdida? Más aún cuando la pérdida es de un ser que amamos, de un ser que es cercano a nosotros y que inevitablemente todos tenemos que pasar, que vivir. Por lo tanto, el día de hoy, con este programa, con este tema de vivir un duelo duele, efectivamente, hay que reconocer el dolor y para ello te quiero hacer mención y agradecer muchísimo que estés con nosotros acompañándonos, también apoyarnos a compartir este programa, apoyándonos a compartir todo lo que viene siendo la plataforma de Creciendo Contigo Mujer y apoyar los demás programas con todas nuestras queridísimas compañeras que son todas expertas en el tema que trata. Y bueno, el día de hoy, como te repito, vamos a hablar sobre el duelo y el dolor, y el duelo y el dolor que causa vivir un duelo, pero que muchas veces desconocemos cómo vivirlo, cómo atravesarlo, cómo curarlo, cómo sanarlo, y también cómo acompañar a alguien cercano de nosotros, alguien que amamos, a vivir un duelo. Bien, entonces vamos a recordar primero que todos los duelos o todas las pérdidas que vive la persona son procesos que tiene que aceptar. Pero primero, ¿qué crees que sucede? Hay 5
fases del dolor. Y Elizabeth Kubler-Ross los define de una manera magistral en un libro que ella escribió precisamente junto con David Kelser, que era su como confidente, y en su proceso de que ella estaba ya en los últimos días de su vida, fue una de las más grandes personalidades que conoció, compartió y tuvo empatía para vivir el dolor y cómo con sus escritos, con sus investigaciones, con su experiencia, nos dejó un legado impresionante para conocer y comprender la importancia de saber vivir y tener presente, vivir para aprender a saber morir. Y bueno, entonces el primero de estas fases es precisamente la negación. Muchas veces cuando estamos atravesando tanto dolor por una pérdida irreparable, lo primero que hacemos es negar que esté sucediendo, negar que estamos pasando por eso. Y esto es algo así como importantísimo que lo entendamos, porque esto nos permite, o sea, el negar, el tener ese proceso de negación, nos va a traer como esos momentos de paz y tranquilidad para que nos agudice el dolor, para tranquilizar el dolor. Porque el dolor es tan grande cuando hay una pérdida de algo muy cercano, de alguien muy cercano, de alguien muy amado por nosotros. El dolor puede ser para algunas personas tan grande que este proceso, este paso, esta fase de dolor en donde la persona niega lo que está sucediendo, lo que está viviendo, es como ese tranquilizador que el cuerpo y el organismo y la psique hacen que se dé para que la persona pueda tener como un descanso de tan fuerte que es el dolor. Por eso hay momentos en que niega que está sucediendo, lo niega lo que está pasando, niega que haya existido la pérdida y empieza a hacerse una historia en su mente de que no está pasando por lo que está sucediendo, no está sucediendo esto. Y esa es la primera fase del dolor. Es un proceso en donde quiere negar todo lo que sucedió y quiere como regresar el tiempo y para que no haya sucedido, quiere negar todo este proceso. Es una de las fases en donde empieza a hacerlo y quizás tú y yo o en tu proceso de vida pudimos tener una pérdida que nos llevó a negar una pérdida, quizás una persona muy cercana a nosotros, quizás otro tipo de pérdida, no nada más pueden ser una pérdida de personas, de situaciones, sino también, por ejemplo, a veces perdemos, algunas personas tienen pérdidas físicas, como por ejemplo perder una pierna, perder un brazo en un accidente, o otro tipo de pérdidas que son muy fuertes. Entonces, este proceso, esta fase de dolor, de negación, les permite, como te digo y como te repito, vivir como ese momento, como darse ese momento de relajación y de paz que lo necesitan, porque el dolor es tan fuerte. Como te digo, un duelo siempre está acompañado del dolor y el dolor es inevitable en estos casos. Por eso es tan importante que los conozcamos para que podamos comprender y empatizar un poquito con las personas dolientes, con esas personas que lo están viviendo, o bien si a ti o a mí nos toca vivirlo. Por eso es tan importante, como te digo, estos programas en donde nos permiten tener un poquito de pinceladas de situaciones y realidades que existen, que no estamos exentas a no vivirlas o a no pasar por ellas. Por eso, esta fase es como una paz en donde vamos a tener así como que ese proceso de la negación. No sabemos cuánto dura, no sabemos cuánto puede, en qué momento puede terminar esa fase, porque recuerda, como cada persona que somos únicas e irrepetibles, cada duelo es único y repetible, totalmente,
totalmente diferente de una persona a otra. El duelo se vive de manera totalmente distinta en cada persona. Y eso hace que a veces estemos pasando de la negación, que permite distanciarse momentáneamente del dolor, como te digo, a sobrevivir eso que perdió, esa pérdida. Pero también es importante que nos demos cuenta que los procesos no tienen un inicio y luego tienen un fin. Cada fase puede durar meses, puede durar años, no lo sabemos. Es de acuerdo a ese proceso que la misma persona se permita vivir y desarrollar. Por eso es tan importante empatizar. Sabemos que duele, sabemos que es un proceso muy doloroso y por eso es que queremos aprender cómo podemos empatizar con ese doliente, con esa persona que está sufriendo y que está viviendo un proceso difícil, doloroso. Bueno, la primera fase del dolor, como te digo, es la negación, en donde tenemos que respetar que la persona pueda negar que haya sucedido y ella sola quiere atravesar esa fase en su momento, aceptar y respetar su proceso, como te repito, como una persona totalmente ajena a nosotros y que debemos de respetar su proceso, debemos respetar sus tiempos, debemos respetar su dolor, ¿verdad? Y bueno, su primera fase es la negación del duelo. Esta negación que, como te repito, lo vamos a atravesar todos inevitablemente. Algo muy importante aquí que te quería comentar y te quiero compartir es como un duelo anticipado o anticipatorio. Este duelo anticipatorio nos permitirá de alguna manera cuando podemos hacerlo, porque a veces sucede de que pues la persona no estaba enferma o la persona de repente tuvo un accidente y fallece o la persona tuvo una enfermedad y pues entonces ya carece de la misma movilidad que antes, en fin. Cuando podemos tener un duelo anticipatorio, nos permitirá prever o reflexionar sobre nuestras propias pérdidas y podemos agudizar los sentidos. O sea, la anticipación nos permite agudizar los sentidos, nos permite prepararnos, nos permitirá, de cierta manera, generalmente es más silencioso que el duelo después de una pérdida, pero nos permitirá, de cierta manera, estar como prevenidos, como asumir que esa pérdida se va a dar, ¿sí? Pero no por ello no vamos a dejar de vivir estas cinco etapas o 5 fases. No, simplemente que este proceso anticipatorio, del duelo anticipatorio, nos permite tener más conciencia para prevenir, para, como de cierta manera, decir, oh, sí, yo entiendo que va a suceder, ¿sí? Pero no por ello no vamos a vivir estas 5 fases del dolor, que como te repito, la primera es la negación. Como hemos visto, la negación es permite distanciarnos de ese momentáneamente del dolor tan fuerte para poder nosotros sobrevivir a la pérdida que estamos viviendo, a la que estamos pasando y atravesando. Por eso es ese proceso que tenemos que ser muy respetuosos, porque en muchas ocasiones podemos darnos cuenta que alguien está viviendo ese proceso y está, oye, no, pero es que ahorita va a llegar, o ahorita va a llegar tu papá, o ahorita va a llegar mi esposo, o ahorita va a llegar mi hijo, o no, ahorita me va a llamar, pero es porque estamos negando que ya no está, que ya no está y que no va a regresar. Entonces ese proceso lo tenemos que comprender para poder entender, aceptar y empatizar con él, con ese doliente, porque los duelos son muy dolorosos. Entonces te hago mucho hincapié en esto, porque a veces nos podemos sentir como que, ay, como que no se acuerda que ya no está. Y también, como a ti te duele, pues estás con el dolor del otro, entonces puedes decir, ¿cómo que no se acuerda que ya no está? O lo que sucedió. Pues quizás su proceso, como te repito, y hago mucho hincapié en esto, puede ser un proceso más lento y quizás tú ya más comprensible o vas más avanzado, quizás tú ya vas en otra fase, pero cada duelo es distinto, cada duelo es diferente cada persona y por eso es tan importante entenderlo. Como te decía, la anticipación, el saber que esa persona puede llegar a faltarnos, nos permite que agudicemos nuestros sentidos para que el dolor no sea
fuerte, no sea tan paralizante. Pero no por ello vamos a dejar de vivir estas 5 fases y atravesarlas. Por eso es tan importante conocerlas. Bueno, la primera, como te repito, es la negación. Ya vimos un poquito de qué se trata esta negación y entendemos que esta negación nos va a permitir agudizar ese dolor que tenemos. Y por ello, me permito mencionarte la segunda fase, que hoy sí anoté estas fases porque no quiero que se nos pase ninguna. Y si tienes alguna duda, me mandes esos comentarios al chat. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa que crees y consideras que te podemos ayudar o externar más en este conocimiento, estamos aquí para ayudarte. Bueno, como te repito, la primera es la negación. Después sigue la ira. ¿Cuántas veces no vemos que en algún doliente que tuvo una pérdida en la misma familia, y si somos varios los que tuvimos la misma pérdida de la misma persona, como un papá, como una mamá, como un hermano, pues somos partícipes de la misma pérdida, pero cada uno la vivimos de diferente manera? ¿Cuántas veces podemos ver y percibir cómo esa persona que, que estuvo más cerca, que se involucró más en el proceso de estar con ella en los últimos días, pues puede estar como más enojada con ella, como diciendo, híjole, o enojada con la vida, enojada con Dios, o culpando, viendo la culpa, o sintiéndose ella misma culpable y enojada con ella misma por no haber podido haber hecho más con la persona que amaba, o haber querido hacer diferente las cosas, o está tan enojada con ella misma que no quiere aceptar, o sea, niega y después está con esa ira de enojo, de rabia, y no sabe dónde desquitarse, ¿no? Desquitarse, está enfurecida con la vida. Y entonces se le nota ese enojo, se le percibe esa emoción, enojada con todo y con todos, ¿verdad? Y no sabe cómo desquitarse o cómo lograr solventar esa ira o dónde hacerlo. Por eso es, como te repito, es tan importante darnos cuenta que la persona puede estar enojada con ella misma, enojada con la vida, enojada con Dios, y quizás no enojada con nosotros, sino con la vida y con la situación que se presentó por haberle arrebatado a ese ser amado, a ese ser tan querido para ella. O también está pasando, como te repito, no puede ser nada más un ser querido, puede ser otro tipo de pérdida que ya lo vimos al inicio de nuestro programa. Entonces aquí, por eso es tan importante que la persona cuando está tan cerca de Dios, a veces no entendemos por qué se aleja de Él, por qué se aleja de Dios, ¿no? Y a veces dices, híjole, pero si ella era muy devota de Dios, de estar en misa, de vivir los sacramentos, y de repente deja de hacerlo. Eso es también comprensible porque su dolor es tan grande que esa fase del dolor, de negación, de ira, la hace alejarse de todas las personas que cree que pudieron haber hecho algo diferente y no lo hicieron. Se enoja quizás con la hija que no pudo estar cerca de la mamá y ella sí tenía que estar ahí. O se enoja con la hermana porque no hizo lo que ella creyó que podía haber hecho. Está enojada porque es un proceso, es una fase que está viviendo y que le permite ese enojo controlar un poquito su dolor. Cada una de las fases agudizan el dolor, hacen que sea posible seguir viviendo sin la persona que amaba, sin eso que perdió. Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta para comprender y respetar ese proceso que está viviendo el doliente. También la tercera fase es la negociación. En la negociación es cuando la persona va a negociar con todo, hasta con Dios. Dios, permíteme que esta persona no se vaya, permíteme que, por favor, que si la dejas yo voy a ser la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor hija, déjala por favor un tiempo más. O sea, negocia con Dios, negocia con la vida, negocia hasta voy a cambiar, voy a ser diferente, ya voy a estar todos los días en casa para poder estar con ella, voy a llegar más temprano, en fin, es tanto lo que siente de esa negación, de esa ira, que quiere negociar con quien sea y como sea para poder retener a la persona.
que tuvo esa pérdida o lo que sufrió. Por ejemplo, si tuvo una pérdida de algún miembro de su cuerpo por diabetes, por una enfermedad, puede también negociar y decir, ya voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, ya me voy a cuidar, etcétera. Porque está en esa fase de negociación. Que estas fases, como te repito, Elizabeth Kubler-Ross, ella fue la que magistralmente no las comparte para que las podamos comprender y poder acompañar a estas personas en este tipo de duelos, en este tipo de procesos. Esta negociación es comprensible, es desear que no suceda, es desear con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma que no suceda esa pérdida, porque es tan doloroso desprenderte de la persona que amas, desprenderte de ese ser querido, de ese ser importante para ti, para todos en la familia, que por eso las reacciones a ese sentimiento pueden variar y durar minutos. Cada fase puede durar minutos, horas, días, años, como te lo repito. Y nos encontramos, puede ser que nos encontramos en una fase, en la primera de negociación, pasemos a la ira, pasemos a la negociación, sigamos en la cuarta y luego en la quinta y nos regresemos a la primera, porque estamos en un proceso de duelo que es único, irrepetible, insustituible como la persona misma. Cada duelo es diferente, cada duelo duele diferente en cada uno, por eso no podemos etiquetar o decir, ay, pero sigue con lo mismo, o no sigue expresando lo mismo, o sigue expresando y haciendo lo mismo, porque cada uno es distinto. Por eso es importante conocerlas para comprender. Como te repito, y hago mucho hincapié en esto, yo quiero compartirte esto porque nos ayudará a ser de verdad tener más paz, más tranquilidad. Y bueno, la cuarta fase de este dolor y de este duelo es la depresión. En la depresión muchas veces la desconocemos porque la confundimos como si fuera un proceso en el cual tenemos que curarlo y entonces tenemos que atendernos. Cuando pasa algo más patológico, algo más de que la persona pues sí pueda tener un síntoma como de no tener la fase, sino quedarse ahí, sí tenemos que estar muy al pendiente para poder apoyar y acompañar a la persona para ver su tristeza, porque la tristeza es un vacío, o sea, es un vacío que la persona siente, pero también nos permite esa fase, es necesaria que la vivamos de una manera en donde nos demos cuenta y percibamos que es una fase que tiene su valor y su importancia en esto del proceso del duelo, porque es un vacío que nos purifica y nos ayuda a explorar esa pérdida de manera completa, de una manera profunda, en la que podemos nosotros, con esa tristeza o ese proceso de curación, la depresión es uno de los muchos pasos necesarios, pero que nos permite vivir esa tristeza así como más profundo, como más pleno, en donde podemos como meternos a nuestro interior para descubrir quiénes somos y qué representaba para nosotros esa persona que perdimos o eso que perdimos. Entonces empezamos a descubrir y es algo muy importante porque nos ayuda a explorar por completo nuestra pérdida. Explorarla y como te repito, cada fase tiene su tiempo, su proceso y en cada una de las personas. Esta exploración es algo así como había una frase que misma decía Elizabeth Kubler, que decía que la única forma de salir de una tormenta es atravesándola. Ese proceso, esa tristeza normal, de cierta manera, es la depresión normal que debemos de atravesar en todos nuestros duelos o todos nuestros propósitos, nuestros procesos de duelo. Y nuestro único propósito de esta fase es atravesar la depresión, esa tristeza que sentimos en determinados momentos de la vida. Es como si lo vivimos ese proceso, pero lo pasamos. Lo aceptamos, lo vemos, lo atravesamos y seguimos adelante. ¿Sí? O sea, eso es algo que debemos de vivirlo, no confundirlo con una depresión en la cual tenemos que estar atendidos para poder
pues medicados para poder pasarla y atravesarla. Quizás sí sea necesario en algunas personas, pero tenemos que estar muy atentas para hacerlo. Y también nosotros, si en algún momento nos sentimos demasiado que no podemos con esta tristeza, con este proceso, con esta fase, tenemos que acudir nosotros a un especialista para que nos ayude a vivir esta fase y este duelo, que es lo más recomendable. También tenemos que aprender a descubrir cuál es una tristeza como normal y qué tristeza es la que nos está ayudando a explorar esa pérdida para poder desarrollarla y atravesarla, vivirla. La quinta fase es la aceptación. Cuando la persona ya empezamos nosotros y la persona empieza a aceptar que sucedió, que sí fue, que sí perdió, que sí la persona no va a regresar, entonces empieza a tener una curación y la persona empieza a reflejar cierto tipo de acciones, que es importante recordarlos, y empieza ella a recomponerse, a recordar a ese ser amado, a esa persona, a esas situaciones, a esa vivencia o ese proceso, de una manera en la cual ella puede recordar, puede recomponerse y reorganizarse para aceptar quiénes somos, quiénes somos a través de ese proceso de pérdida, y después de esa pérdida, quiénes somos, qué fue lo que esa persona representó en mi vida y representaba en mi vida y sigue representando, en donde yo ya empiezo a honrar esa memoria de esa persona amada y empiezo a honrar y a vivir de una manera serena, tranquila, más plena. Y empiezo a aceptar, así como esa fase, su nombre, aceptación de la realidad. Pero te repito, es un proceso que puede llevar tiempo, que puede llevar meses, años, días. Y este proceso va a hacer que nosotros crezcamos en amor, que crezcamos en esa resiliencia para comprender y aceptar que todos tenemos ese proceso en nuestra vida, que a lo largo de nuestro proceso de vida vamos a vivir diferentes pérdidas, y que para nosotros una pérdida puede ser más significativa que quizás para la otra persona, aún sea, fíjate bien, aún sea la mamá de 10 hijos, cada hijo, cada hija lo vive de una manera totalmente diferente, por la relación que tenía con su mamá, por el cariño que tenía con su mamá, por el acercamiento y el vínculo que existió en esa relación, por el gran amor que había. No por ello, cada duelo, al ser distinto, puede ser que uno sea porque amo menos o amo más, sino porque la personalidad, el ser propio de cada persona y la identidad de cada persona, el carácter propio de una persona es totalmente distinto en cada una de ellas. Y por lo tanto, cada persona lo vive diferente. Cada persona ama de una manera diferente, cada persona siente de una manera diferente. Por lo tanto, y hago hincapié en esto, no podemos exigirle al otro que sienta, ame y viva de manera que yo quiero, y ame y sienta como yo quiero. Cada una de estas fases nos van a permitir de una manera más consciente y más plena y más segura de poder acompañar y apoyar a una persona que viva un proceso de duelo, que esté pasando y atravesando un proceso de duelo. Tampoco es bueno ser y decir, te comprendo, te entiendo, porque en realidad no sé qué está pasando por su mente, no sé qué está pasando por estos pensamientos y sus vivencias, no sé qué está pasando por ella. Muchas veces tenemos que estar ahí sin hablar, sin decir palabras. Quizás en ese momento, en ese descanso emocional, sin hablar, sin decir, podamos decir muchísimo más y podemos hacer sentir a la persona doliente una manera más cariñosa quizás. Y las palabras
no puedan equivocarse o no podamos decir algo que quizás podamos arrepentirnos después. Muchas veces la persona necesita escuchar palabras. Tenemos que aprender a escuchar y estar con el corazón, con todos nuestros sentidos, para reconocer qué es lo que necesita esa persona en ese momento. Por eso a veces las personas podemos llegar y decir, ay, pero como me duele, pero ya estaba sufriendo mucho, ya merecía descansar. Quizás para la persona que se lo estamos diciendo, no lo piense así, y lo que le estás diciendo le está haciendo sentir muchísimo más incómoda. Por eso hay que aprender a entender en qué fase está cada persona, qué fase tenemos que respetar. Si la persona está expresando ira, coraje, pues entonces decir, wow, ahorita se siente muy mal y de cierta manera su dolor es muy grande, yo no puedo interferir en eso, o si no estoy capacitada para hacerlo, pero estoy aquí para lo que me necesitas. Estoy aquí para cuando quieras hablar conmigo. Estoy aquí por si necesitas comentar algo. Estoy aquí. Y esa presencia hace mucho más que quizás muchas palabras. Hagamos que estos procesos que todos en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar y vamos a vivir, porque todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida, un proceso de duelo, un proceso de pérdidas, un proceso en donde podemos estar más preparados para ello. Por eso te recomiendo que si este programa te fue útil, si este programa crees que puede ayudar a alguien más, lo compartas y sigas apoyándonos con tus estrellas para seguir creciendo en esta plataforma que está hecha con muchísimo amor para ti, porque queremos crecer contigo, porque queremos seguir transformando nuestro entorno, porque queremos seguir transformando nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros espacios donde necesitamos sentirnos amados, queridos, aceptados. Y qué mejor que saber con este tipo de programas que damos una pincelada de lo que es un proceso de duelo, en donde estas 5 fases son tan importantes que las conozcas, que las compartas, que las vivas, que las hagas tuyas, para que puedas de cierta manera sentir y saber que este proceso, el duelo, duele y duele muchísimo. Entonces, cada pérdida, a alguien pudo habérsele perdido, dependiendo su edad, por supuesto, pudo habérsele perdido, no sé, quizás un lápiz, pero para esa niña puede ser lo más valioso. Y tenemos que empezar a comprender y validar su emoción y su dolor, y no por ello hacerlo insignificante. Para nosotros pues sería, bueno, pues compramos otro, pero para ella quizás no. Entonces tenemos que entender que cada persona somos diferentes, que cada persona sentimos distinto y que cada duelo es diferente, aún a pesar de que sea, por ejemplo, como te lo repito, haya sido en una familia la misma mamá y existen diferentes hijos, cada hijo sufrió la pérdida de diferente manera, y por ello tendrían todos esos hermanos ser más comprensibles y más empáticos para todos y cada uno de sus hermanos, porque no podemos exigir que ningún hermano sienta y piense y ame y haga lo que quisiéramos que hicieran, piensen y amen como nosotros queremos. Bueno, pues este ha sido tu programa el día de hoy de Yo Decido Ser Feliz. Mi nombre es Imelda Hernández y estoy aquí contigo para seguir creciendo juntas, aprendiendo juntas y compartiendo nuestros conocimientos con mucho cariño para ti. Estamos desde la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser feliz es un privilegio en donde también los varones nos escuchan y estamos muy, muy complacidas de sus comentarios, de todo lo que nos dicen, de todo lo que nos apoyan, de que nos comparten. Hay muchos caballeros que nos comparten y estoy muy, muy agradecida con ellos, porque al compartir este tipo de programas hacemos que crezcamos más, que haya más personas que pensemos en ayudar y servir a los demás. Y bueno, crezcamos en esto, en esta comunidad de personas que nos enriquezcamos entre todas nosotras. Ayudemos a hacer mejor esta sociedad, y cómo, pues contribuyendo con un poquito de lo que podamos hacer o de lo que nos encanta hacer y de lo que nos apasiona hacer.
Te repito, mi nombre es Imelda Hernández. Fue un placer acompañarte en estos minutos desde la plataforma y desde Zapopan, Jalisco. Se me olvida decirles que estamos desde Zapopan, Jalisco, México, porque nos escuchan desde Kansas, nos escuchan desde Estados Unidos, nos ven a través de Facebook Live. Entonces, bueno, estamos aquí para ti con mucho cariño. Que tengas un día maravilloso, que el proceso de tu vida sea para dar y compartir y para ser muy, muy feliz, viviendo cada momento muy pleno, porque de cierta manera la vida no es garantía de que estemos un día más. La vida no nos garantiza un día más. La vida es vivir cada momento como si fuera el único, el último, pero recordando que siempre con la esperanza de un mejor mañana para todos. Que tengan una muy, muy bonita tarde y nos vemos la próxima semana en tu programa Creciendo Contigo, desde tu plataforma de Creciendo Contigo Mujer, en tu programa Yo Decido Ser Feliz, porque también ser feliz es un privilegio y lo tenemos que hacer nosotras con acciones concretas, con acciones que nos permitan llegar y tener esa paz, esa serenidad, ese deseo de ser feliz, pero haciendo lo posible nosotras. Que tengas una muy bonita tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.